Gabot, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. 28 veces dijo la palabra odio el jefe de gabinete en el Congreso. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, me sugiere varias cosas. A las 16:25 empezó con este tema y terminó a las 16:33. 28 veces, como vos decís, y ahí apeló, digamos, a una suerte como de, si querés, como de ensayo sobre el odio, pobre, realmente pobre. Cualquier intelectual que lea sobre este tipo de sentimientos, o psicólogo o analista de conductas, dirá que los dichos del jefe de gabinete en este punto fueron relativamente pobres, ¿no? Como que utilizó y reutilizó y mal utilizó la palabra odio. ¿Querés escucharlo? Y Porque tenemos gente que sí, las dale, contó, vamos. contó las Sí, palabras. dale. Mirá, escúchalo. No toleramos el odio. El discurso del odio y al odio en un sistema político no se lo combate con más odio. Al odio en un sistema político y al odio, el discurso del odio cuando se trata de contrarrestar con otro discurso de odio, ese discurso del odio, el discurso del odio entonces como una forma de violencia. Cuando ese discurso del odio, ahí es donde el discurso del odio, ese discurso de odio es el que le dice, ese discurso del odio también impide, por cualquier discurso de odio. El odio no dialoga. El odio es la lengua, desde el odio no se puede dialogar. No tenemos que ser indiferentes ante el odio. No importa de dónde venga el odio, porque el odio siempre va en contra de la democracia. El odio, 28 veces las contamos. Bueno, ¿no? Composición tema el odio podría Claro. llamarse esto. Ujú. Bueno, esto, como te digo, ocurrió en apenas 7 minutos, ¿no? O 8 minutos. En realidad hay 25, hay 33, ¿no? 16:25 a 16:33. La pregunta que cabe es, ¿existe en la Argentina un discurso del odio o lo que hay son críticas, ¿no? Eso es como lo principal. Digamos, ¿hay odio realmente o hay críticas, ¿no? En algún momento yo te puedo completar alguna de las frases, ¿no? Entonces dice, el odio no se combate con más odio, el odio se combate con más democracia. ¿Qué está queriendo decir el jefe de gabinete cuando dice eso? ¿Que no hay democracia? ¿Que ese odio va contra las leyes de democracia, contra los principios democráticos que en la Argentina están arraigados, te diría, con muchísima fuerza, y que no tienen que ver con las bondades de este gobierno ni con el anterior, sino con las bondades de varias generaciones que han decidido ya vivir en democracia, como obviamente la gran parte del mundo, especialmente el mundo occidental. Entonces Pero ¿y por digo, qué crees ¿qué que él quiere trae decir? ese tema? ¿Por qué crees que lo plantea de ese modo entonces? Bueno, yo creo que, a ver, yo lo escuché todo. Él trajo digamos, a la mesa de debate un pequeño párrafo que es de donde inició digamos, esta composición, que es un párrafo de Merkel, ¿no? Donde decía de los desafíos de una sociedad que está en algún punto arrasada, ¿no? Por esta pandemia que Ujú. golpea y que trajo tanta cantidades de, si querés, de interrogantes y de preguntas y de cosas, la gran mayoría, sin duda, sin respuesta todavía, ¿no? Y a partir de eso empieza a elucubrar sobre el odio, ¿no? Me parece que la instalación de el odiador como la persona que critica, me parece que ya es una decisión, si querés, discursiva de este gobierno. Ya no hay muchas dudas para creer que no va a ser así, ¿no? Ya lo dijo alguna vez Alberto Fernández, habló del odio y Santiago Cafiero fue el paladín de poner sobre la mesa el tema del odio. Me parece que en un momento también él va dice, cuando el odio se refleja en cuestionar a la ciencia y a sus evidencias. Y la verdad es que ahí no hay odio, puede haber una crítica de otros científicos u otros, si querés, digamos, integrantes de la llamada ciencia que tienen otra mirada u otra posibilidad, o si querés, o arriman otro tipo digamos, de respuestas Ahora a vos preguntas. decís que Ahí no hay odio. esto es lo que piensa todo el gobierno, se está queriendo él de alguna manera presentar de ese modo individualmente.
A mí la verdad es que te digo francamente, yo no logro hacer una distinción demasiado grande de los albertistas con los kirchneristas, con los duros, muchas digresiones que por ahí hacen algunos colegas. Yo siento que son todos parte de un colectivo, digamos, que no puede convivir con la crítica, no puede convivir con la crítica. A mí me ha pasado, no te voy a decir qué ministro, pero digamos, yo estaba sentado hasta un martes en una mesa de un panel y el miércoles el ministro se enteró que yo era quien le iba a preguntar y me dijo que se vaya. Y 2 universidades decidieron que me vaya, ¿no? Entonces digo, me parece que esto tiene más que ver con un gobierno que no está dispuesto a la crítica, porque en otra parte, cuando siguió la locución, digamos, de escuela primaria sobre el odio, porque no hubo demasiada palabra ilustrada ahí, ¿no? En Cafiero, no encontramos Él no ahí puso ejemplos, sobre el odio. no puso ejemplos de lo que significaba el odio en este caso. Bueno, claro, él dijo, el odio significa no dialogar. Ahora, ¿quiénes son los primeros que no dialogan? Y pone como ejemplo el diálogo que efectivamente existe en temas de la pandemia, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que ahí, como te digo, puede haber diferentes miradas sobre diferentes temas. Y si querés, antagónicas. ¿Y por qué no va a haber miradas antagónicas? Pero me da la sensación que no hay odio, digamos, de un lado y de otro. Entonces, instalar el mote de odiador a quien critica me parece una actitud, te diría, bastante peligrosa del gobierno, porque efectivamente van a generar